Imagina una estructura que durante décadas ha dominado con seguridad, presentándose como la única voz de Dios en la tierra. Ahora esa misma organización muestra grietas cada vez más visibles, como un edificio que comienza a derrumbarse desde sus cimientos. Los Testigos de Jehová, un movimiento que supo crecer de manera extraordinaria durante el siglo pasado, están experimentando un declive que ya no se puede ocultar. La pregunta que muchos se hacen es sencilla: ¿por qué ha comenzado ya la caída? Hay quienes pensaban que era imposible ver debilitarse una realidad tan organizada, capaz de controlar a millones de fieles en todos los continentes. Sin embargo, la historia nos enseña que ningún imperio religioso permanece intacto cuando se acumulan el tiempo, las contradicciones internas y las decisiones equivocadas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas personas, antes devotas, están abandonando esta comunidad? La respuesta es clara: la confianza se ha resquebrajado. Cuando las promesas sobre la vida eterna se repiten año tras año sin cumplirse, cuando los líderes cambian las interpretaciones doctrinales como si fueran prendas que se sustituyen según la temporada, la credibilidad se desmorona. La autoridad que antes parecía indiscutible ahora parece frágil, incapaz de responder a las preguntas más sencillas. No es solo una cuestión de fe, es también un problema de transparencia, de coherencia, de responsabilidad hacia quienes lo han sacrificado todo creyendo en sus palabras. En muchos países, las cifras hablan por sí solas: bautismos en descenso, congregaciones que se vacían, jóvenes que deciden no seguir el camino de sus padres. Este fenómeno no es aislado, sino generalizado. El peso de las normas internas, el aislamiento impuesto a quienes no obedecen, las profecías fallidas y las directrices a menudo rígidas han empujado a miles de personas a mirar más allá, a buscar respuestas fuera de la organización. No se trata de simples críticas externas, son voces que provienen del interior mismo. Antiguos ancianos, pioneros y miembros fieles durante años cuentan ahora lo que antes no se podía decir. Testimonios que desmontan la imagen perfecta y muestran las fragilidades ocultas. Por eso podemos decir sin dudar que el proceso de declive no es algo que, quizás, sucederá en el futuro. Ya ha comenzado, a la vista de todos. Lo que queda por comprender es hasta dónde llegará esta caída y cuáles serán las consecuencias para millones de personas que aún creen pertenecer a la única organización verdadera de Dios. Antes de continuar, detente un momento. Escribe en los comentarios lo que piensas sobre este tema, deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. Tu opinión es fundamental para mantener vivo este debate. Ahora entremos en materia. Para entender por qué la caída de los Testigos de Jehová ya ha comenzado, debemos observar su propia historia. Este movimiento nació oficialmente en 1870 en Pittsburgh, Pensilvania, gracias a Charles T. Russell. Desde entonces, cada generación ha vivido con la promesa de que, el fin de este sistema, era inminente. En 1914, 1925, 1975 e incluso en el nuevo milenio, las expectativas apocalípticas nunca se cumplieron. Cada vez, las interpretaciones se modificaban, cambiando la fecha o dando una nueva explicación. Este ciclo ha minado la confianza. Durante el siglo XX, el crecimiento fue impresionante, millones de personas se convencieron de que solo dentro de la organización había salvación. Pero el mismo elemento que les hizo expandirse, la certeza de vivir los últimos días, se ha convertido hoy en su talón de Aquiles. Los jóvenes ya no creen en un fin que se pospone constantemente. Las estadísticas muestran un estancamiento en varios países europeos y descensos significativos en Norteamérica. Incluso en Brasil y México, dos bastiones históricos, el crecimiento se ha ralentizado. Otro punto crucial es el impacto social. Las estrictas directrices han roto familias enteras, padres que ya no hablan con sus hijos expulsados, maridos y mujeres separados por orden de la organización. Este aislamiento obligatorio, conocido como desasociación, ha provocado miles de traumas psicológicos e incluso casos de suicidio.
No se trata de críticas externas, sino de consecuencias concretas documentadas por antiguos miembros y estudios independientes. Mientras tanto, los escándalos relacionados con la gestión de los casos de abuso han sacudido la imagen de la torre de vigilia. En Australia, la investigación de la Comisión Real de 2015 denunció más de 1000 casos no denunciados a las autoridades. En Estados Unidos y Europa, los procedimientos legales han sacado a la luz una gestión interna que ha privilegiado la reputación de la organización en lugar de la protección de los niños. Ante estas realidades, muchos fieles han abierto los ojos. No se trata solo de un problema teológico, es una cuestión de confianza traicionada. Cuando una institución religiosa antepone su propia supervivencia a la vida de las personas, inevitablemente comienza a derrumbarse. Y ahora una pregunta directa para ti que estás viendo, ¿crees que el fin de la Iglesia Católica está cerca, o es la organización de los testigos de Jehová la que realmente se encuentra al borde del colapso? Escríbelo en los comentarios, dale a me gusta y suscríbete al canal, quiero saber tu opinión. Cuando hablamos de la caída de los testigos de Jehová, no nos referimos solo a números o estadísticas, el verdadero colapso se produce desde dentro, cuando los pilares que sostenían su autoridad ya no pueden aguantar. Y estos pilares eran esencialmente 4, las profecías sobre el fin inminente, el control total de la vida de los miembros, la imagen de pureza moral y la convicción de que el cuerpo gobernante estaba guiado directamente por el Espíritu Santo. Hoy en día, cada uno de estos elementos muestra grietas evidentes. El primer pilar, el profético, es el más frágil. Desde 1870 en adelante, los líderes fijaron fechas precisas, prometiendo la transformación del mundo. 1914 debía marcar el fin de los reinos humanos, 1925 la resurrección de los patriarcas bíblicos, 1975 el cumplimiento de los 6000 años de historia del hombre. Ninguna de estas expectativas se ha cumplido. Sin embargo, en cada ocasión, la responsabilidad nunca se ha atribuido al cuerpo directivo, sino a la imperfección de la comprensión de los fieles. Sin embargo, Jesús ya había advertido en Mateo 24:36 que, en cuanto a ese día y esa hora, nadie los conoce, ni los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Si las propias palabras de Cristo declaran que ningún hombre puede establecer una fecha, ¿cómo puede un grupo de hombres pretender saber lo que ni siquiera el Hijo de Dios ha revelado? El segundo pilar se refiere al control. Las directrices regulan incluso aspectos íntimos de la vida, las relaciones familiares, las fiestas, las amistades, el trabajo, incluso las decisiones médicas, como el rechazo de las transfusiones de sangre. En Hechos 15, cuando la iglesia primitiva discutió las normas que debían imponerse a los creyentes, el veredicto se limitó a unos pocos principios esenciales para no sobrecargar a los nuevos discípulos. Sin embargo, los testigos han impuesto una carga mucho más pesada que la establecida por los apóstoles. El mismo Jesús denunció a los fariseos diciendo, atan cargas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos no quieren moverlas ni con un dedo, Mateo 23:4. Esta descripción se aplica perfectamente a un sistema que exige obediencia ciega y castiga a quienes no se ajustan a él. El tercer pilar es la imagen de pureza. Durante décadas, las publicaciones de la Atalaya insistieron en que su comunidad era moralmente superior a todas las demás religiones. Sin embargo, los escándalos relacionados con la gestión de los abusos sexuales han destruido ese aura de perfección. En Lucas 12:2, Jesús advirtió, no hay nada oculto que no sea revelado, ni secreto que no sea conocido. La realidad ha confirmado esta palabra, las investigaciones públicas han demostrado que durante años se ocultaron casos muy graves, prefiriendo proteger la imagen de la organización en lugar de a las víctimas. El cuarto pilar, quizás el más importante, es la idea de que el cuerpo gobernante es el esclavo fiel y discreto, mencionado en Mateo 24, 45-47, guiado directamente por el Espíritu Santo.
Pero las continuas correcciones doctrinales, las profecías fallidas y las contradicciones demuestran lo contrario. Pablo, escribiendo a los Gálatas, declaró con firmeza: si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Con estas palabras, el apóstol recordaba que la autoridad no está en los hombres, sino en la fidelidad al verdadero mensaje de Cristo. Cuando un grupo sustituye el evangelio por reglamentos humanos, pierde automáticamente toda legitimidad espiritual. Otro aspecto que está acelerando la caída es el poder de Internet. Durante décadas, los testigos de Jehová pudieron controlar la información. Las revistas, los libros y los discursos públicos eran las únicas fuentes para los miembros. Hoy en día, con un simple teléfono inteligente, un joven puede descubrir documentos internos, testimonios de exmiembros, investigaciones periodísticas e incluso comparar traducciones bíblicas. La rara ha roto el monopolio de la información. En Juan 8:32, Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este principio se está haciendo realidad. Muchos fieles, al leer la Biblia sin las lentes de la torre de vigilia, encuentran contradicciones insoportables. Luego está la cuestión social. Las comunidades locales están envejeciendo, los jóvenes no se quedan, las familias se dividen debido a las normas de expulsión. En Europa, el número de proclamadores lleva años estancado. En Japón, un país que en los años 70 y 80 había sido un terreno fértil, hoy se registran descensos significativos. En Estados Unidos, el crecimiento es casi nulo. Incluso en África, donde durante años se produjo un fuerte aumento, los problemas económicos y la difusión de información alternativa están reduciendo el ritmo. Todo esto demuestra que no nos encontramos ante una simple desaceleración, sino ante un proceso de declive irreversible. Las bases sobre las que se sustentaba la organización ya no se sostienen. Y la mayor paradoja es que las escrituras, que deberían haber sido el fundamento de su autoridad, hoy claman contra ellos. En Ezequiel 13:6 leemos: han tenido visiones falsas y predicciones mentirosas. Dicen: así dice el Señor, cuando el Señor no los ha enviado. Una definición que se aplica perfectamente a quienes durante décadas han anunciado acontecimientos que nunca se han producido. Si observamos con atención, la caída no se produce con una explosión repentina, sino como un lento desgaste. Primero, las dudas silenciosas, luego, la salida de algunos, finalmente, la desilusión colectiva. Es el proceso que ya vemos en marcha, una derrota que no se produce desde fuera, sino desde dentro, donde la conciencia de las personas se despierta y comienza a pedir respuestas. La pregunta final que nos queda es: ¿qué pasará cuando millones de personas se den cuenta de que han seguido toda su vida a hombres falibles en lugar de seguir a Cristo? Será un dolor inmenso, pero al mismo tiempo una oportunidad para redescubrir el verdadero mensaje del Evangelio, el que libera en lugar de esclavizar. Hemos llegado al punto crucial: la caída de los testigos de Jehová no es una posibilidad lejana, sino un proceso que ya está en marcha. Las pruebas están ante los ojos de todos: la pérdida de confianza, los jóvenes que se niegan a quedarse, las profecías fallidas, los escándalos gestionados con un silencio embarazoso, el control opresivo que ya no consigue sofocar las preguntas. Es como observar un edificio que, con cada sacudida, muestra nuevas grietas. Primero pequeñas, luego cada vez más evidentes, hasta el colapso final. Lo que antes parecía indestructible ahora se percibe como frágil. Y esto no es porque el mundo exterior esté luchando contra ellos, sino porque desde dentro la gente ha empezado a ver la verdad. Quienes han dedicado años de su vida comienzan a hablar, a contar, a denunciar. Y cada testimonio que sale a la luz quita un ladrillo de la fortaleza construida por el cuerpo gobernante. El mensaje de la Biblia es claro: ninguna estructura basada en el engaño y la manipulación puede durar para siempre. En Isaías 30 horas y 13 minutos leemos: esta iniquidad será para vosotros como una brecha que se ensancha en un muro alto, lista para derrumbarse de repente, en un instante. La imagen es poderosa:
un muro que parece sólido, pero que por dentro ya está comprometido. Es la descripción perfecta de la situación actual. Muchos se preguntan, ¿qué pasará con los que se vayan? La respuesta es sencilla: quien decide marcharse no pierde a Dios, sino que recupera la libertad de conocerlo sin intermediarios. No es la organización la que garantiza la salvación, sino Cristo mismo. En Juan 14:6 está escrito: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo refuta cualquier pretensión humana de ser el único canal de salvación. El futuro de los testigos de Jehová parece estar marcado. No desaparecerán de la noche a la mañana, pero la erosión es inevitable. Las nuevas generaciones ya no aceptan vivir bajo el peso de reglas arbitrarias, y el mundo digital ha hecho imposible ocultar lo que durante décadas se había ocultado. Cada día que pasa, un nuevo miembro abre los ojos y se libera. ¿Y tú qué estás viendo esto? ¿Qué opinas? ¿Estamos asistiendo al verdadero colapso de esta organización? ¿O crees que aún podrán resistir durante algún tiempo? Escríbelo en los comentarios, porque tu opinión cuenta. No lo olvides, dale a me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campana. Juntos seguiremos desenmascarando lo que muchos querrían mantener oculto. La caída ya ha comenzado, ahora la verdad ya no podrá ser detenida.